Queridos amigos, una alegría encontrarme de nuevo con vosotros en este programa Logos Estudio, donde profundizamos en la palabra de Dios y tratamos de extraer lo mejor que los profetas anunciaron en esta palabra. Esos 40 autores que hablan del carácter de Dios, que hablan de ese plan de salvación, y a través de tantos y tantos años escribiendo, todos a la vez, en sus épocas correspondientes, daban un solo mensaje. Jesús tiene un plan de salvación que te va a alcanzar a ti, para que vivas tú, tu familia, tus seres queridos, todos juntos con el Señor, allá en esa tierra prometida, que Él nos lo dejó bien claro en las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a seguir con el estudio de la segunda carta de Pedro, a aquellos cristianos que estaban en todo el Imperio Romano. Y hemos traído de nuevo a un conocido amigo, al pastor Sergio Martorell. Bienvenido, Sergio. Gracias, Javier. Bueno, pues de nuevo por aquí con él, que ya hemos estado estudiando. Recuerdo que hace unas semanas estuvimos estudiando la primera carta de Pedro, pero ahora vamos a centrarnos en los que venimos ahondando en la palabra en esta segunda carta de Pedro. Pedro, sabemos que en su primera epístola intentó animar a sus lectores porque se encontraban dentro de una persecución que llevaba el Imperio Romano. Eso lo abordaba en la primera carta, pero en esta segunda carta aborda un tema interno, un problema también de la Iglesia, y es que la Iglesia surgía de ella unos falsos profetas. Satanás había metido dentro de la Iglesia a esos falsos profetas que decían cosas que no eran correctas, que no estaban en la línea de la palabra, en la línea de la Biblia. Hoy vamos a estudiar este tema junto con Sergio. Y para ello vamos a elegir un versículo que nos va a dar introducción al estudio. Segunda de Pedro 2:19 nos dice lo siguiente: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno queda hecho esclavo del que lo venció. De manera que esos falsos profetas que estaban dentro de la Iglesia, ya Pedro nos estaba diciendo algo que hoy vamos a entrar en ello: esclavos de corrupción y que les prometen libertad. ¿Qué era lo que quería decir, Sergio? Pedro. Satanás ha tenido a lo largo de la historia siempre dos maneras de actuar. Una, el ataque directo, exterior, persecución a muerte con todo el que sea cristiano. Y la otra manera de actuar, que le ha dado más éxito todavía, es la deformación del mensaje, la corrupción del mensaje desde dentro, empleando elementos que están dentro del propio pueblo de Dios o dentro de la Iglesia cristiana. Esos falsos maestros, que realmente al final se convierten en empleados directos de Satanás, pues su manera de presentar las cosas no puede ser completamente abierta, no puede ser completamente errónea, porque entonces se les vería claramente. Claro. Así es que lo que hacen es pues parte de verdad, parte de mentira, y meten la mentira envuelta en papelitos hermosos de verdad. Y parece que nos están hablando de la salvación, parece que nos están hablando de la libertad que Cristo nos ofrece, parece que nos están hablando de todo el mensaje correcto, pero, que es lo que está diciendo el texto, pero realmente detrás de ese mensaje hay muerte, hay corrupción. Realmente detrás de ese mensaje no hay ninguna salvación, ninguna. O sea, realmente Pedro lo que está diciendo aquí es: prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Claro, porque si tú no estás presentando toda la verdad de Dios, automáticamente no eres un discípulo de Dios, sigues siendo un esclavo o un empleado de Satanás.
sigue siendo un empleado de aquel que está intentando corromper el mensaje. Por lo tanto, sí, prometen libertad, pero resulta que ellos mismos son esclavos de corrupción. Luego quiere decir que ellos no viven el mensaje que están predicando y no lo pueden vivir porque el mensaje que están predicando está corrupto desde sus bases. Así es que dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así es que lo que está diciendo claramente es, oye, estas personas no han sido vencedoras en Cristo, sino que han sido vencidas por el enemigo. Cuando yo recibía estudios bíblicos, Sergio, hace ya muchos años, recuerdo al pastor Álvaro Martín, allá en Sevilla, 1982, 83, o sea que ha llovido. Él me comentaba algo que me ha venido a la memoria cuando decías esto. Decía, fíjate, Javier, un pastel muy bien preparado, pero y con todos los ingredientes correctos, leche, huevo, manzana, todo lo que lleva un pastel, ¿no? Que está tan delicioso a la vista, pero vamos a ponerle un poquito de cianuro que no se va a notar. Entonces, en ese pastel tan bien presentado y todo tan bueno, pero había un ingrediente que yo no lo iba a notar, pero que poquito a poco, al irme comiendo ese pastel, iba a hacer el cianuro la parte de ir pues carcomiendo y matando los órganos míos para que yo muriera. Digo, fíjate, dice, así son estos falsos profetas, así es la herejía. Presentan lo que es la verdad, pero lleva unos ingredientes que no lo son. Y al final acabas contaminándote de ese veneno que te va a corromper y que va a acabar con tu vida. Y si no acaba con la vida, te deja muy enfermo o te deja al menos sin lo bueno que sería todo el mensaje. Y esto ha llevado, estos falsos maestros, predicar solo parte de la verdad o deformar la verdad, ha llevado a una iglesia cristiana completamente dividida. Así es que tenemos 33.000 denominaciones distintas, justamente porque ha habido hombres a lo largo de la historia que han decidido presentar su verdad, no la verdad de la palabra de Dios completa y total, sino su verdad con su pequeña porción de veneno. Dice, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán la lascivia de ellos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjate entonces estos falsos profetas que se introducen, que ya nos indica Pedro, dice que habrá entre vosotros. Esto quiere decir, Sergio, que estos falsos maestros, falsos profetas, surgen de la misma iglesia, que un día fueron aceptados. Claro, surgen de la misma iglesia, y esta es el arma secreta del enemigo, ¿no? Parece que estamos en la iglesia, parece que aquí nada nos va a afectar, parece que todo lo que ocurre aquí está dirigido por Dios, pero Satanás tiene sus empleados ahí dentro que están metiendo cizaña. Y a veces el empleado puede ser el propio pastor, o puede ser un dirigente de una institución entera, que va dirigiendo poco a poco esa institución hacia un camino completamente errado. Y tenemos en la historia pues, ejemplos espectaculares, ¿no? Hoy todos los teólogos e historiadores, por ejemplo, están de acuerdo que la conversión de Constantino, pues de alguna manera llevó un antes y un después a la iglesia cristiana, porque la conversión de Constantino lo que hizo fue que ese señor realmente, que no se sabe bien si se bautizó o no se bautizó, o si se bautizó con la espada fuera del agua o la espada dentro del agua, no se sabe bien, ¿verdad? Todo esto que están diciendo. A última hora pidió el bautismo. Claro, pues ¿qué ocurrió con ese señor? Pues ese señor le interesaba la unidad política que le podía dar a su imperio la iglesia cristiana, su teología del amor, nos une a todos, etcétera, etcétera. Y como su imperio estaba dividiendo ya en aquella época, comenzaba ya la división, pues automáticamente él dijo, oye, sería interesante que yo favoreciese esta religión y no tantas religiones aquí que me están dividiendo todo, voy a favorecer esta religión. Y favoreció esa religión. Pero, ¿qué metió a la vez? ¿Qué metió?
Pues sí, paró la persecución contra la Iglesia cristiana. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, se metió, de repente, el cristianismo se encontró que tenía todas las riquezas del imperio a su disposición. Se encontró que nunca habían tenido iglesias, ni catedrales, ni nada de esto. Y se encontró que los enormes templos paganos, de repente se pusieron a su disposición. ¿Dónde se realizaban los concilios? En el palacio del emperador. ¿Quién dirigía los concilios? El propio emperador. Y esos concilios, finalmente, estaban muy interesados, sobre todo en la política. Así es que la política se metió dentro de la Iglesia. Y como se puso de moda ser cristiano, pues todos los millones y millones de paganos que había, que no tenían ni idea del cristianismo en ese momento, dijeron, oye, que el emperador le está dando los mejores puestos a los cristianos, que mira, que ha hecho ministros a los obispos, que hay que hacerse cristiano. Y ahí entraron en avalancha miles, sin saber ni siquiera por qué se hacían cristianos, pero Satanás consiguió con eso una cosa muy interesante, y es corromper la Iglesia desde dentro. Entonces metió el amor al dinero, el amor al poder, la política, y toda esa corrupción entró dentro de la Iglesia, y justamente ahí se transgredió lo que Cristo había dicho: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí lo juntaron todo. Y al juntarse todo, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que el falso maestro se desarrolló de una manera espectacular dentro del pueblo de Dios. Y de ahí vino una corrupción total. Vemos entonces que, siguiendo el hilo que tú estás llevando, cuando se une la Iglesia y el Estado, la cosa no funciona, porque Dios lo dijo claramente. Claro. Y el emperador Constantino lo que quiso fue pues unir ese imperio, unir esa Iglesia para conseguir un propósito, para conseguir su paz dentro de lo que era el Imperio Romano. Pero efectivamente vemos, a través de la Biblia, vemos falsos profetas, desde ya Jeremías, hablando de esa destrucción que iba a venir por parte de Babilonia. Allí habían falsos profetas que estaban predicando totalmente lo contrario. Y hay un versículo muy interesante en Jeremías 27:9, donde dice lo siguiente: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Mirad, lo que me ha dicho a mí el Señor, decía Jeremías, vais a servirlo, y vais a orar por la paz de Babilonia, y vais a estar allí 70 años. Este es el verdadero mensaje: no prestéis oídos a todos aquellos que os dicen lo contrario. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron caso a esos falsos maestros. Y acabaron en la esclavitud. Y acabaron en la esclavitud, claro. Ese es el problema. Es decir, al final los falsos maestros que te hablan de la libertad, porque esos falsos profetas lo que hacían es decir al pueblo, no, nunca seremos conquistados, Babilonia nunca tomará esta ciudad, nunca. Y los profetas de Dios les decían, oye, no os opongáis a Babilonia, no la resistáis, no, porque hay otro proyecto que Dios tiene. Bueno, al final esa resistencia llevó a una esclavitud tremenda, pero ese proyecto de Satanás viene de mucho antes. Porque en el cielo, cuando él consiguió llevarse una tercera parte de los ángeles de Dios, ¿cómo lo logró eso? Lo logró siendo un falso profeta o un falso mensajero. Y además está muy claro cuando leemos Apocalipsis 12:4. En Apocalipsis 12, versículo 4, dice que el dragón, que es Satanás, en la simbología apocalíptica, el dragón con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo son los ángeles del cielo. Pero dice que el dragón los arrastró con su cola y las arrojó, o los arrojó sobre la tierra. Así es que toda esa tercera parte de los ángeles del cielo acabaron con Satanás aquí, en este mundo. Pero lo interesante es porque dice que los arrastró con su cola. Es decir, con su cola los enganchó. Como la Biblia, la manera de estudiarla es que la Biblia se interpreta a sí misma, tiene que haber algún versículo que me diga qué es la cola. ¿Qué es la cola? Y ese versículo lo tenemos en Isaías 9:15, ¿verdad? Si nos vamos a Isaías 9:15, me dice claramente qué es la cola.
En Isaías 9:15 me dice: el viejo y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Así es que, ¿qué era Satanás en el cielo? Pues justamente Satanás era, como nos dicen en otros textos bíblicos, era un querubín cubridor, es decir, era uno de los ángeles principales que estaba en torno al trono de Dios, y su labor era transmitir los mensajes que Dios le daba al resto de los ángeles. Entonces Satanás, Dios le daba un mensaje, entonces él se iba y no les decía el mensaje exacto que Dios había dado. Les decía parte del mensaje y él añadía su cosecha. Estoy harto, este Dios me trata mal, este Dios es un tirano, yo estoy ya, si yo gobernara esto sería de otra manera. Así es que él añadía su veneno, su veneno. Finalmente esto logró el descontento de muchísimos millones de ángeles que al final acabaron igual que él, envenenados por su propio mensaje, que era falso, todo era falso. Pero él creó ese veneno, ese mensaje falso, y con ello logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles del cielo. Así es que, bueno, Dios, fíjate que dice, el anciano venerable, que era la imagen en la antigüedad de la máxima sabiduría, eran los que dirigían los juicios para ser equitativos, correctos en cuanto a la verdad, es lo opuesto del profeta que enseña mentira. Y esa es la cola. Esa es la cola. La cabeza es el anciano venerable. Justamente Dios es presentado en la Biblia como un anciano de días. Sin embargo, la cola es el que dice mentiras. Es el falso profeta. Es el falso profeta. O sea que esa forma de actuar que tuvo Satanás en el cielo y que le fue tan bien, simplemente la ha trasladado a nuestro mundo y ya está. Fíjate que Jesús, cuando estuvo aquí, durante esos 3 años predicando el Evangelio, escogió a sus apóstoles y escogió a 11 apóstoles, pero hubo uno que hacía el número 12 que se presentó y dijo: yo también quiero estar, que fue cuando Jesús dijo: mira, si vienes buscando algo aquí para ti, no es el sitio, porque las zorras tienen sus guaridas, los pajarillos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que, amigo Judas, aquí no vas a encontrar. Yo quiero también pertenecer. Y bueno, Jesús, así como era, dijo, también puede ser una buena ilustración para cuando hablen de los falsos profetas, que después el mismo Pablo hablará de él, que era el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Cuántas veces Judas inculcó ese veneno a los discípulos, diciéndoles: mira, si hubiéramos metido todo este dinero que esta mujer ha gastado en este precioso tarro de colonia, y se lo hubieran dado a los pobres, y después ya pues el mismo Jesús les dijo: mira, lo que quiere es guardárselo para sí, guardarse ese dinero. Vemos entonces que hasta en el mismo grupo, de dentro mismo, también había gente pues con estas actitudes, ¿verdad? Y además se dice claramente, ¿no? En un momento dado Pedro le dice algo a Jesús, cuando le dice Jesús: yo tengo que morir, y Pedro le dice: Señor, que esto no te suceda nunca. Estaba intentando evitar que Jesús muriese, parecía una buena intención. Sin embargo, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pero claro, la tentación era fenomenal. No, tú no mueras. Bueno, entonces si no muero, aquí están todos perdidos. Y dice que inmediatamente, te dice el texto, Satanás se metió, a continuación, ¿en quién? Se metió en Judas. Entonces, ya que no logró persuadir a Cristo a través de Pedro, pues entonces se metió en Judas, y Judas hizo el resto del trabajo, que era, bueno, pues ya que no quieres corromperte, pues entonces te voy a matar. Entonces son las dos armas que están ahí, ¿no? Están las dos armas permanentes para corromper al pueblo de Dios. Qué bueno es cuando uno abre su Biblia, pide el Espíritu Santo para que le guíe. ¿Cómo podemos ir buscando todas las palabras por medio de la concordancia? ¿Cómo podemos ir buscando a los diferentes actores que tiene la Biblia y cómo nos describen claramente un mundo actual, un mundo del siglo XXI,
vemos que aquello que se escribió hace 2000 años o 3500 años vuelve otra vez a ocurrir aquí. Y Pedro habla también de libertad y de esclavitud. Y basándonos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, como hemos leído, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Qué entiendes por libertad en Cristo? Bueno, la libertad en Cristo es una libertad dentro de una verdad que ha sido completamente corrompida en este mundo. Así es que realmente en este mundo no tenemos la verdad. Cuando Cristo se presenta ante Pilatos, Pilatos le dice, ¿qué es la verdad? O sea, el propio Pilatos quiere saber qué es la verdad porque él no ha descubierto la verdad. Realmente el ser humano, tan corrompido como está por el pecado, no tiene la verdad. Por lo tanto, si no tiene la verdad, tampoco tiene la auténtica libertad, porque la verdad os hará libres. Por lo tanto, claramente, hoy, si yo tengo la verdad, entonces tendré la libertad. Y como Cristo es la verdad, pues automáticamente Cristo es el que nos puede hacer auténticamente libres. El problema es que nuestro mundo confunde la libertad con el libertinaje. A ver, explícate, Sergio. Explica lo que es libertad y libertinaje, porque nuestros telespectadores están atentos a las palabras que vas a decir ahora. ¿Qué significan estas dos palabras? La libertad siempre está dentro de un marco. De nuevo volvemos a poner el marco. ¿Cuál sería el marco? Bueno, pues un marco que está fundamentado en una ley. Nuestra libertad democrática está fundamentada en una ley. Hay una ley por la cual se rigen los jueces y pueden aplicar justicia en base a esa ley. Y tú, si estás de acuerdo con la ley y has actuado dentro de la ley, estás dentro de la libertad constitucional que el gobierno te ofrece. Pero si te sales de esa ley, si te sales de ese marco, automáticamente ya no estás dentro de la libertad y te van a privar de libertad. ¿Por qué? Porque tú has dañado la libertad del otro. Es decir, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Y esto es lo que protege la ley. La ley me protege a mí mismo. Así es que, ¿qué sería el libertinaje? El libertinaje sería decir, yo hago lo que me da la gana. Y saltándose las leyes. Me salto las leyes, me salto las vallas, destrozo lo que sea. Oye, tengo ganas de matar a alguien, pues mato a alguien. Oye, es que se me apetece violar a alguien, pues violo a alguien. Y así tenemos... Bien, eso sería el libertinaje. El libertinaje es finalmente una libertad en el que no hay ningún tipo de restricción, por lo tanto tú dañas todo lo que tienes alrededor, te dañas a ti mismo, dañas a otros. Esto sería el libertinaje. Entonces Dios me dice, oye, si os mantenéis dentro de mí, si os mantenéis fundamentados en lo que yo os digo, en ese cerco protector que yo os voy a poner, entonces estaréis completamente libres. Completamente libres. Hay está claro lo que estás comentando, porque Cristo lo que nos dice es que mientras estemos en libertad y conocemos la verdad, vamos a vivir felices. Pero si no es así, nos va a esclavizar. Vamos a estar esclavos de aquello que nos está ingresando en nuestras vidas. Porque efectivamente estar dentro de donde marca la justicia vas a estar bien. Cuando sales fuera, entonces ahí vas a estar ya pagando las consecuencias de tu libertad, de haber transgredido la ley. Y hay un versículo, a colación de esto, hay un versículo tratando sobre el tema de los falsos maestros y esta libertad, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21, que nos dice: porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo de aquel proverbio tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La Biblia siempre trae
ilustraciones muy interesantes y símbolos que verdaderamente hemos de estar descubriendo constantemente. Y en esta ocasión habla del perro y habla de la puerca, del cerdo. ¿Qué te dicen a ti estos versículos que hemos leído referente a estos dos animales inmundos? Bueno, son símbolos del ser humano que se sale del marco, ¿de acuerdo? Es decir, el Señor me ha resituado de nuevo en el marco de la libertad correcta, de la libertad anterior al pecado, y me dice, mira, dentro de este marco no vas a tener problema con el pecado. Ahora, si tú te saltas esta valla, automáticamente volverás de nuevo a caer en la esclavitud del antiguo hombre. Así es que finalmente lo que está mostrando aquí es que ha habido personas que han conocido a Dios, que han aceptado, pero por lo que sea, han decidido un día pues seguir transgrediendo, o esto pues me sigue gustando y yo lo voy a seguir haciendo, y al final lo que ocurre con esto es que yo vuelvo de nuevo a mi antiguo hombre, vuelvo de nuevo a hacer aquello que hacía, que finalmente me dañó, que dañó a otros. ¿Y qué va a pasar? Pues que los que están a mi alrededor, yo diré, no, yo soy cristiano y tal. Bueno, pero es que no se ve para nada que tú seas cristiano, ¿verdad? Y ahí tendremos un problema que está teniendo la Iglesia cristiana, y es esa gracia barata, ¿no? Esa gracia barata en la que Cristo me perdona y luego yo sigo haciendo lo que me da la gana. Tú haz lo que quieras. Es curioso que el haz lo que quieras es el lema de la Iglesia satánica, ¿eh? Está encima de las puertas, tú haz lo que quieras. Bueno, pues hay cristianos que después de haber aceptado a Cristo, que Cristo les ha perdonado todo su pasado, siguen diciendo, bueno, yo ahora bajo la gracia hago lo que quiero. O sea que yo les digo, bueno, pues entonces vas a seguir matando, vas a seguir violando, robando, hablando mal del prójimo, todo eso vas a seguir haciendo. No. Entonces, es decir, tenemos que mantenernos dentro del marco, porque si no lo que haremos es como el perro, que volveremos al vómito, o como el cerdito, ¿verdad?, que está todo limpito y lavado, pero tú lo sueltas, se sale rápidamente la cerca y se va al primer charco que encuentra, y allí se mete, se reboza, y ahí en el cieno se llena. Pues es como si Dios no hubiese hecho nada en tu vida, porque si vuelves a llenarte de porquería, pues Dios no ha hecho nada. Así es que la gracia del Señor, el perdón del Señor, nos tiene que llevar a cambiar de vida, completamente. Y esa es la auténtica libertad. Es decir, la libertad estará en, vale, yo puedo drogarme, pero he decidido no drogarme, porque sé que si me drogo me va a hacer mucho daño, voy a destruir mi salud y voy a dañar a otros que tengo alrededor. Así es que yo he decidido, pero si no eres capaz de no drogarte porque no tienes suficiente fuerza de voluntad, lo que sea, pues Dios te dice, oye, pero mira, yo te voy a dar mi Santo Espíritu, es decir, voy a cambiar tu mente, voy a meterme dentro de ti y te voy a quitar hasta el deseo de drogarte. Y, o sea que Dios no solo nos dice, no te drogues, sino que me dice, te da el poder. Oye, te voy a dar el poder para que tú no desees drogarte. Pero cuidado, tú tienes que poner el primer paso, y es el desear no drogarte. Y yo te daré el poder de lograrlo. Entonces es posible que haya gente en nuestra iglesia que haya conocido la verdad, que haya conocido cuál es el plan de salvación, pero de dentro hay falsos profetas, falsos maestros que les están indicando algo totalmente diferente, donde dicen, entonces ya puedo hacer esto. Meten la herejía, ya puedo hacer lo otro. Entonces, lo que ellos hacen cuando escuchan estos mensajes de estos falsos profetas, dicen, pues si entonces si puedo hacer aquello, ya puedo volver a aquella vida. Luego entonces, cuando nosotros vemos que nuestra vida vuelve a ser igual que como estábamos anteriormente, es un detector diciendo, cuidado, no es correcto lo que estoy haciendo, porque estoy volviendo otra vez a ese perro que vuelve a su vómito, o a esa puerca que vuelve al cieno. No va a ser correcto. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Volver otra vez a lo que dice la palabra de Dios. Exacto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y vuelve otra vez a ver los principios donde tú cambiaste esa vida, cambiaste y fuiste una nueva criatura, un nuevo hombre, porque es la manera de seguir hacia adelante. Fíjate que el apóstol Pablo, por ejemplo, halaga a los bereanos. Los bereanos era una iglesia pequeñita, ¿verdad?, allí,
en el que Pablo, que era muy conocido como un predicador excelente, como una persona que se basaba en la verdad y que todo lo decía maravillosamente en la palabra de Dios, sin embargo, los bereanos, ¿qué hacían? Los bereanos escuchaban a Pablo y decían, muy bien, tomaban nota, apuntaban todo, y luego ¿qué iban? Se iban a sus casas, allí cogían la Biblia y empezaban a mirar, a ver, ¿qué dijo Pablo? Dijo esto, vamos a ver en la Biblia dónde está esto. Se ponían a buscar en la palabra de Dios dónde estaba aquello. Si Pablo se le ocurría decir alguna cosa que no estaba en la Biblia, automáticamente los bereanos hubieran dicho, este es un falso maestro. Un momento. Este es un falso maestro, este es un falso profeta. Porque dice que es mensajero de Dios, pero aquí hay algo que ha dicho que no está en ningún lugar de la palabra de Dios. Luego, fijaros que el propio Pablo dice, eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer, para no ser llevado al error, incluso a lo mejor hasta por mi propio pastor, que tiene sus ideas particulares. Pues yo, ¿qué tengo que hacer? No es lo que diga ningún ser humano, lo importante, ni ninguna iglesia, lo importante es qué dice la palabra de Dios. No, es que vino un ángel envuelto en luz y hizo un milagro maravilloso y me curó la enfermedad que tenía y me dijo que hiciera esto. Lo importante no es ni la apariencia que tuviera el ángel, ni el milagro que hizo, eso no es nada. Lo importante es qué dijo. ¿Qué dijo? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Entonces es un mensajero de Dios. ¿Está en contra de la palabra de Dios lo que te dijo? Pues no importa lo que haya hecho en tu vida, es un mensajero de Satanás. No importa que haya hecho un milagro maravilloso y que tú que estabas sentado en una silla de ruedas has salido andando. Lo importante es qué dijo. ¿Está completamente lo que dijo de acuerdo con la palabra de Dios? Entonces es un mensajero de Dios. Si no, es un falso profeta. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. De ángel de luz, o sea que todas estas apariciones, muchas de las apariciones que existen, deberíamos de ver si efectivamente están de acuerdo con la Biblia, porque no porque se nos aparezca alguien ya va a venir de parte de Dios, porque vemos que en la palabra de Dios dice que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Luego vayamos siempre, como dice nuestro amigo Sergio, vayamos siempre a ¿y la Biblia qué dice? De manera que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las Escrituras para ver si era correcto lo que decía Pablo. Claro, es que hoy en día tendemos, y esto se ve en la mayor parte del cristianismo, tendemos a hacer caso de lo que nos dicen nuestros dirigentes. O sea, el pastor ha dicho tal cosa, eso hay que hacer. El cura me ha dicho que yo, y yo hago eso. Pero oye, ¿la verdad quién la tiene? ¿La tiene el pastor? ¿La tiene el cura? ¿La tiene un ser humano? No, la verdad es única y está en la palabra de Dios. Esta es la verdad. Así es que yo tendré que ir a la verdad. No importa lo que diga el cura, no importa lo que diga el pastor, no importa lo que diga mi dirigente religioso o espiritual o lo que sea. No importa. Yo haré caso, escucharé, tomaré nota, pero luego iré a la palabra de Dios y cotejaré a ver si todo lo que ha dicho está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces sí tiene razón. ¿Qué pasa si no ha dicho algo conforme a la palabra de Dios? Bueno, pues tendré que ir a hablar con él y decir, oye, mira, esto no está de acuerdo con la palabra de Dios. Aquí dice esto. Y tendremos que hablar y dialogar y enseñar el error y señalar el error con buenas palabras, con cariño, con amor. Pero si no llegamos a un acuerdo, ¿dónde tendré que quedarme yo? Tendré que quedarme con la palabra de Dios, no con lo que ha dicho el dirigente religioso. ¿Crees importante, Sergio, que a nuestros miembros de iglesia hemos de enseñarle todas estas cosas para que puedan ir con la palabra de Dios tranquilamente y hablar con los dirigentes y decir, oye, tú dijiste esto, pero aquí dice otra cosa, ¿a quién hacemos caso? Bueno, pues Pedro también y Pablo están instando a que vayamos haciendo todas estas cosas para que podamos profundizar en la palabra y saber cuál es lo que dice el Señor en la palabra escrita. Solamente un punto más que quisiera que abordáramos durante un par de minutos. Es el personaje de Balaam y aquellos antediluvianos que fueron juzgados por el Señor porque no creyeron a los profetas y porque Balaam fue un falso profeta. ¿Qué nos puedes decir de este personaje? Porque Judas habla mucho, es como si hubiera leído a Pedro, y habla también de los antediluvianos y de este profeta Balaam. ¿Qué podrías decirnos, Sergio, en unos minutos? Lo importante es que Pedro es el que menciona a este profeta, Pedro menciona también el diluvio, Pedro menciona Sodoma y Gomorra como un ejemplo de lo que finalmente ocurrirá a estas personas
que en vez de mantenerse en la verdad acabaron de nuevo en su vómito, es decir, acabaron desviándose de la verdad. Y bueno, esto le ocurrió a los antediluvianos, ¿verdad? Esto le ocurrió a Sodoma y Gomorra, dos ciudades que se rebelaron completamente contra Dios, los mandamientos de Dios se salieron completamente del marco, y llegó un momento en que cuando Dios mira esas ciudades no encuentra a ninguno que esté dentro del marco. Bueno, solo encuentra allí a uno y a medias, ¿no? Que era Lot y su familia, bueno, Lot, porque su familia estaba ya prácticamente perdida en aquella corrupción total que tenía aquellas ciudades. Y vemos que hay un juicio en los dos lados, ¿no? Y luego tenemos a Balaam, que es el falso profeta, o el ejemplo de falso profeta por excelencia, ¿no? Ese profeta parece que era un profeta de Dios, pero se deja corromper para dar un mensaje falso, para maldecir al pueblo de Dios, y se deja corromper por el dinero. El dinero, y curiosamente es un rey de una nación vecina, o sea, el poder político corrompe a este profeta con dinero, riquezas, promesas de poder, para que destruya al pueblo de Dios. Para que lo maldiga. Para que lo maldiga. Y ahí tenemos una historia espectacular, ¿verdad? Allí con aquella burra que habló, el ángel que casi lo mata si el animal no se aparta. Pero claramente ahí descubrimos cómo ese profeta se dejó seducir. Un hombre de Dios, aparentemente, se deja seducir por las riquezas, la ambición de poder, y varía completamente su mensaje con tal de conseguir esas riquezas, ese poder, y en vez de ayudar al pueblo de Dios, trabaja para sí mismo, trabaja para su corrupción. Es decir, ha vuelto a la esclavitud de la que Dios le había liberado e está intentando destruir al pueblo de Dios. Es un ejemplo claro. Y cuando Balaam no lo consigue, porque al final Dios ahí pone orden y Balaam no lo consigue, ¿cuál es la estrategia de nuevo de Balaam para poder llegar a ese pueblo y corromperlo? Sí, ¿Qué estrategia usa? Aconseja al rey Balaam, oye, que todas las mujeres de vuestra nación se vistan, se pongan ahí enseñando bien todo lo que puedan enseñar, ¿verdad? Y crear unas buenas orgías, y ir al campamento del pueblo de Dios, meteros allí dentro entre ellos y coger a estos hombres, a los jóvenes, a todos, y arrastradlos a vuestras fiestas, a vuestras juergas, a vuestras orgías, y metedlos allí con todo este sexo impresionante, y así corromperéis al pueblo de Dios. Y esto es exactamente lo que hicieron y tuvieron éxito. Y es exactamente lo que hoy también está ocurriendo. Es exactamente. Luego vemos que aquello que fue escrito por Moisés hace pues 3.500 años, en el libro de Números podemos verlo, vuelve otra vez a repetirse. ¿Por qué? Porque las tecnologías han cambiado muchísimo de aquellos tiempos a estos, pero lo que no ha cambiado es el ser humano. Seguimos igual que hace tantos y tantos miles de años. Por eso el Señor, sabiendo cómo somos nosotros, pues nos ha dado un manual de instrucciones para que a través del estudio de este manual de instrucciones, de esta Biblia, de las Sagradas Escrituras, sepamos cómo conducirnos, sepamos cómo llevar a cabo todo lo que el Señor nos aconseja y nos dice. Pues muy bien, Sergio, muchísimas gracias por tu presencia de nuevo en estos estudios para seguir estudiando la palabra, seguir estudiando en esta ocasión las epístolas de Pedro. De manera que agradecido por ello, y nos encontramos en una próxima emisión donde seguiremos estudiando otro tema muy, muy interesante. Será un placer estar de nuevo aquí. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí, por apuntar los versículos que os hemos dado, por estudiar y por llevar a cabo lo que hacían los bereanos. Ved si todo lo que se dice aquí en esta mesa es correcto, y es así lo que dice la palabra de Dios. Os doy para todos vosotros la oportunidad también de venir y de estar ahí la próxima semana. Mientras tanto, os deseo que el Señor os bendiga a vosotros y a vuestra familia.